Buenas tardes, les voy a presentar la literatura griega y romana en la literatura universal o pensamiento occidental. Literatura griega. Es una de las literaturas más influyentes en la historia de Occidente, alrededor de los años 2000 a.C., y ha servido de base para gran parte de la cultura, el pensamiento filosófico, la política y el arte europeos. La literatura griega es de enorme importancia en la literatura universal, porque representa uno de los pilares fundamentales de la tradición literaria occidental. También estableció las bases temáticas, estilísticas y filosóficas que continúan presentes en la literatura universal. Aquí vemos géneros literarios como épica, lírica, teatro, tragedia y comedia, además de la influencia filosófica como destino, justicia, libertad y condición humana, en lo que es mitología como novelas, cine, teatro y poesía. Aquí tenemos una línea del tiempo con los autores más importantes de la literatura griega, como Homero. No se sabe cuándo nació y murió, solo se sabe que vivió en torno al siglo 8 a.C. Píndaro nació en Tebas en el año 518 a.C. y falleció en Argos en el año 438 a.C. Esquilo nació en el Eleusis cerca de Atenas alrededor del año 525 a.C. Murió en Gela, Sicilia, en el año 456 o 455 a.C. Demóstenes nació en Atenas en el año 384 a.C. y falleció en Claudia, cerca de Atenas, en el año 322 a.C. Sófocles nació alrededor del año 496 en Colono, cerca de Atenas, y murió alrededor del año 406 a.C. en Atenas. Sócrates nació en Atenas alrededor del año 470 a.C. y murió en la misma ciudad en el año 399 a.C. Safo nació alrededor del año 620 a.C. en Lesbos y falleció aproximadamente en el año 570 a.C. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estágira, una ciudad de la antigua Grecia. Murió en el año 322 a.C. Calcis, Gubea, también en la antigua Grecia. Ahora vamos con la literatura romana. La literatura romana es aquella que se desarrolló en la antigua Roma desde su surgimiento en el siglo 8 a.C. hasta su decadencia en el siglo 5 después de Cristo, y que se escribió y significó fundamentalmente en latín, aunque también haya habido algunos textos en lengua griega. Tuvo adopción y adaptación. Los romanos adaptaron muchos géneros y temas de la literatura griega, pero también desarrollaron su propia voz y estilo, adaptando esas influencias a su contexto. Autores romanos. La literatura romana tuvo grandes representantes cuyos nombres figuran entre los maestros, como Plauto, Terencio, Lucrecio, Cicerón, Salustio, Tito Livio, Virgilio, Ovidio, Horacio, Apuleyo, San Agustín. Ahora vamos con los géneros de la literatura romana. El Imperio Romano se construyó con marcada influencia de Grecia y su literatura fue definida por esta. Por tanto, a esto se le llama literatura romana emitida. Las innovaciones de la literatura romana enriquecieron la literatura universal. Es esta la responsable de grandes cambios que representaron la evolución de la sátira y de la poesía. La poesía tiene la lírica, poesía didáctica, épica. Vamos con la prosa, que tiene historiografía, oratoria, filosofía, cartas. Teatro. Tiene la comedia y tragedia. Por último, sátira. Este género, considerado típicamente romano, se caracterizaba por su crítica social y política, utilizando el humor y la ironía para expresar opiniones y denunciar vicios como autores como Horacio y Juvenal. Ahora continuamos con temas tratados en la literatura romana. Creación de géneros literarios. Los griegos desarrollaron géneros como la épica, que fue escrita por Homero, la tragedia, que fue escrita por Esquilo, Sófocles, Eurípides, la comedia, que fue escrita por Aristófanes, y la filosofía por Platón, Aristóteles. Modelos de escritura.
Sus obras establecieron modelos de estructura narrativa, desarrollo de personajes y uso del lenguaje que han sido imitados y adaptados por autores posteriores. Temas universales. Sus obras, la literatura griega abordó temas como el destino, el heroísmo, la moral, la política y la condición humana, que siguen siendo relevantes en la actualidad. Influencia en la filosofía. Filósofos griegos como Platón y Aristóteles sentaron las bases del pensamiento occidental y sus obras siguen siendo estudiadas y debatidas. Impacto en la cultura occidental. La mitología griega en particular ha permeado la literatura, el arte y la cultura popular de Occidente. Y por último, vamos con la importancia de la literatura griega y romana. La literatura griega y romana no solo fundaron tradiciones literarias, sino que siguen vivas en nuestra cultura. Además de entender los clásicos es entender la raíz de la literatura universal. Por lo tanto, su estudio enriquece la comprensión del arte, la historia y el pensamiento humano. Un dato curioso es sobre las fechas de nacimiento de los autores. Si se dieron cuenta, la fecha de nacimiento es mayor que la fecha de fallecimiento. Es porque los autores antiguos, antes del nacimiento de Cristo, utilizaban calendarios que basaban en eventos significativos como la fundación de ciudades o celebraciones de Juegos Olímpicos. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.